una vez más a este espacio en pro del pensamiento crítico para ser individuos cabales. El objetivo es crear una mayor conciencia de lo que sucede en el país y estar lo mejor posible en todos los sentidos. Y gracias a los que nos ven a través de hugosat.com, gracias también a revolucionradio.net por transmitirnos y ahora también a Radio La Nueva República. Mil gracias por el espacio. Y empezamos primero que nada con este reportaje, los que le vendieron su alma al diablo. Los personajes que tuvieron precio en su ética, en sus valores, en sus convicciones. Y hoy tenemos mucho de qué hablar, mucho que presentarles, mucho que ver y mucho que escuchar. Los que le vendieron su alma al diablo. Miserables políticos que se vendieron dejando a un país en ruinas. Hoy gozan de excesivos privilegios, grandes fortunas, de impunidad ante su corrupción. Nefastos periodistas que vendieron su ética manipulando a las masas. Incongruentes defensores de la libertad de expresión que lograron despegar sus incipientes carreras a base de contaminar a la población omitiendo, mintiendo y distorsionando la realidad. Viciados blogueros que se vendieron a los medios convencionales truncando la libertad de información en la red. Muertos de hambre, de fama y fortuna que en la primera oportunidad olvidaron sus principios y zarparon del barco como ratas en medio de una imparable tempestad. La lista podría ser interminable, pero en la escena política hay actores que han marcado su paso, sepultando su reputación a cambio de pertenecer a la élite del poder, o al menos obtener las migajas que les sobran a los poderosos. Una corrupta mujer enamorada, priista desde las entrañas, pero con un traje de izquierdista, de defensora de los derechos ciudadanos. Muy poco duró el encanto de Rosario Robles, vinculada sentimentalmente con delincuentes, autora intelectual de grandes desfalcos y amiga entrañable de Salinas de Gortari. Rosario hoy sigue su camino plagado de corrupción, abusando del hambre de los mexicanos. El que iba a sacar al PRI de Los Pinos no solo terminó formando parte de ellos. Cínicamente, Vicente Fox, de ser un politiquillo en austeridad, terminó su sexenio multimillonario y hoy se codea con las más altas esferas del poder. Activo promotor de la legalización del narcotráfico, mismo que él potencializó, del cual se hizo millonario y hasta le alcanzó para ser accionista en Pemex. Penoso el caso de Jesús Zambrano, un día alegando la compra de votos en la elección 2012, al otro sentado firmando un pacto que terminaría por aniquilar a los mexicanos, muerto de hambre, que se trató de lavar las manos demasiado tarde. Ciro Gómez Leiva y Denise Merker tienen algo en común, más allá de ser unos arrastrados ante el poder.
Inolvidable su lucha por conservar CNI Canal 40, arrebatado de las manos por la corrupta, mojigata y blanqueadora de dinero Televisión Azteca. Desafiando al sistema desde su pequeña trinchera, haciendo un periodismo arriesgado y valiente. Hoy ambos comparten millones que no les alcanzan para figurar en el rubro de la credibilidad, sometidos lacayos que simulan hacer periodismo de calidad a las órdenes del señor presidente. Por cierto, un patrón espléndido que da grandes incentivos para acallar sus conciencias cada vez más lejos de la ética. El gran Víctor Trujillo llegó hasta donde pudo. Broso, su más famoso personaje, cuestionaba, incomodaba a los poderosos y era aclamado por las masas. Un día Televisa le encontró el precio a su ética, principios y valores, convirtiéndolo en un triste payaso a las órdenes del sistema. Mientras que los medios masivos convencionales tienen acaparada la atención de millones, víctimas de su manipulación, enajenación y distorsión de una realidad cada vez más insostenible, la llegada de Internet y en particular las redes sociales han sido una bocanada de aire fresco, un lugar sin límites que de manera global expone las verdades que durante años se empeñaron en callar, surgiendo una gran cantidad de activos promotores de información. Lamentablemente, muchos informadores de la red crecieron con Televisa y calladamente soñaron con ser un lector de noticias más del canal de las estrellas. Casos decepcionantes al por mayor. Un Federico Arreola, amlista de corazón, activo promotor del proyecto de Andrés Manuel, terminó cediendo su Sendero del Peje ante los encantos de Peña Bombón, cambiando su línea editorial en favor del ahijado de Salinas a cambio de constantes sumas que rebasan los 100,000 pesos. Un revolucionario que sin miedo cuestionaba duramente el podrido sistema, Luis Cárdenas traicionó sus convicciones de un videoblog a otro, incongruente personaje que ni siquiera tuvo la decencia de explicar cuánto costó su cambio tan radical. Y penosos casos de blogueros que desinformaban desde el inicio, tomando con humor las grandes tragedias del país. El Junior, Chumel Torres, seguido por millones, no tardó en mostrar por completo su verdadera intención de ser el nuevo Loret de Mola. Carente de talento y sobrado de confianza, jamás pudo ser creíble cuestionar al sistema que a todas luces ama pertenecer. A lo largo de la historia es una constante que muchas personas olviden sus valores, principios, convicciones e ideologías. La realidad nos rebasa de sobremanera en gran cantidad de casos. Unos deciden vender su alma al diablo, traicionar a quienes creyeron en ellos, resolviendo de momento las carencias que se disipan ante las grandes sumas que compran sus conciencias. Pero se olvidan que la vida cobra grandes facturas por errores cometidos. Otros optamos por mantener la congruencia sumidos en la más profunda austeridad, pero sin perder jamás la paz de una conciencia tranquila. Entra a hugosat.com, donde encontrarás noticias, novedades y el portafolio de los principales proyectos de Hugosat, productor de medios audiovisuales. Pues ahí está, los que le vendieron su alma al diablo. Me dijeron mucho en las redes sociales que faltaron varios personajes. Bueno, es que la lista sería interminable y hay que seguir con el programa. Hoy tendremos lo que no dirá Peña Nieto en su segundo informe, el plan de marketing del ébola para someter a la población.
También hablaremos de lo más relevante en la información en la semana y retomaremos el análisis de un reportaje y de una investigación que presentamos la semana pasada sobre la homosexualidad. ¿Se nace, se hace o se impone? Todo esto que ya está discutido en las redes lo retomamos y hablaremos más profundo, más a detalle alrededor de todo lo que significa este tema. Pero antes, vayamos a lo que ha marcado la información en esta última semana, los acontecimientos de México y el mundo que son noticia. Con Peña Nieto se ha disparado de una forma tremenda. La deuda pública ya está en más de 6 billones de pesos. Pues cómo no, si hay que pagarles los lujitos a estos. Pero el asunto es que a cada mexicano ya debemos 55,000 pesos. La deuda del sector público creció a un ritmo de 1,622 millones de pesos diarios desde que está la actual administración robada, hasta alcanzar un monto sin precedentes de 6,229,177 millones de pesos, cantidad que equivale al 36% del valor de la economía nacional, revelaron datos oficiales. También tenemos que tolerar pues que se endeuden hasta que se cansen con tal de cumplirse todos los lujos y demás. Pero aparte nos mienten en las cifras, ya no es novedad, pero es alarmante lo que están haciendo, sobre todo en materia de seguridad. El semanario Z, como lo hace año tras año, recopiló información sobre el número de homicidios, comparó los reportes oficiales con las notas periodísticas y datos de asociaciones civiles, servicios periciales, institutos forenses locales e incluso el INEGI. El recuento revela que este instituto está reportando delitos de menos y accidentes de más, pero también confirma que en este sexenio, que nos impusieron con Peña Nieto, ya está superando, y ya lo habíamos comentado, al número de muertos con el genocida Calderón. No, pues de que van convencidos a superar la meta, pues parece esto carrera, porque van con todo para hacerlo. Y salen una y otra vez en las pantallas de Televisa y de los compinches a decir que ha disminuido la violencia sensiblemente en muchísimos estados, cuando esto no es cierto. El Instituto Nacional Electoral solicitará a la Cámara de Diputados un presupuesto cercano a los 20,000 millones de pesos para el próximo 2015, año en el que se celebrarán elecciones de diputados federales y comicios locales en 18 entidades, incluido el DF. Ese monto por casi 20,000 millones de pesos es superior alrededor de 7,500 millones en cuanto al presupuesto de este 2014, e incluye por supuesto el financiamiento público a los 10 partidos para el 2015, que asciende a 5,355,5 millones de pesos. No, pues sí que conviene la política en este país y sí que les va bien a esta bola de mantenidos del erario, porque se les paga de todo y hemos visto cómo utilizan los recursos, y no solamente para comprar votos, porque esos se los compra el narco o los impone el narco, pero también pues en los viajecitos, en las pachangas, como vimos a los panistas hace unas semanas, etcétera. 20,000 millones de pesos, pues los mexicanos deberíamos estar formando ya cuanto antes partidos políticos, sobre todo los que carezcan de empleo, porque a esta bola de inútiles, en su mayoría, los mantenemos y como reyes. El propio representante de la élite estadounidense, el multimillonario Donald Trump, coincide con Harry Dent
en que la economía de Estados Unidos está a punto de alcanzar la ruina financiera. En una reciente entrevista con la cadena Fox News, Trump aseguró que los inmensos niveles de deuda, la alta tasa de desempleo y la inevitable reducción de la calificación crediticia son todos los ingredientes necesarios para una pronta ruina financiera en el país. Según el multimillonario, Estados Unidos ya no es un país rico. Cuando no eres rico, tienes que salir a pedir prestado. Estamos pidiéndoles prestado a los chinos y a otros. Muy pronto nuestra deuda será de más de 16 billones, afirmó Donald Trump. Y no solamente van y piden prestado, crean guerras, autoatentados, etcétera, van e invaden a cuanto país petrolero tengan, y si no, pues simplemente lo piden y ponen a sus lacayos a que se los den, como en México. Por eso todo lo que estamos viendo con Estados Unidos en el mundo, por eso lo de Siria, por eso ahora el nuevo ataque a Irak, por eso el ébola y tantas cosas que están haciendo, porque están de pique, a punto de colapsar. El director cinematográfico Luis Estrada anunció que su filme La Dictadura Perfecta será estrenada el próximo día 16 de octubre. Y que, a decir del director, ha logrado esquivar el boicot de Videocine, distribuidora que pertenece al grupo Televisa, quien además funge como coproductor de la cinta, que al final no quiso estrenarla, pero que finalmente sí verá la luz gracias a un acuerdo de colaboración con la independiente Alphaville. La cinta fue apoyada en un principio por Televisa, que financió con 20 millones de pesos. Además, que sería distribuida por Videocine, pero al ver el tráiler ya no quiso seguir con el proyecto. Y sin cuestionar la calidad que pueda tener el filme, que se ve prometedora, el trabajo que hace Luis Estrada es bastante bueno, pero sí resulta como un poco sospechoso que esté plagado de estrellas de Televisa y que pues sea tan cercana a lo que tenemos, porque hasta ponen a un actor incipiente de los malitos de Televisa para encarnar pues eso que podemos entender como la figura de Peña Nieto, y hasta figuras y estrellas como Silvia Navarro, que ahorita tiene protagónico en el 2. Entonces es como raro que no vayan a tener consecuencias, etcétera. No sabemos si esto es un distractor más y lo están permitiendo por eso, quién sabe. Pero bueno, la película promete, y lo que sí es importante es que puede llegar a esa audiencia que todavía ni por enterada de cómo se dieron las cosas con la imposición del título. Ahí está La Dictadura Perfecta, con todas las dudas que en lo particular, y me imagino que a muchos les genera, al tener tantos actores de Televisa, al ser financiada por Televisa, y como que no cuadra mucho esta versión de que a última hora Televisa vio el tráiler y declinó apoyar la cinta y la intenta censurar. Huele como a cortina de humo, pero bueno, todo puede pasar, y más dentro de lo que está sucediendo. Y resulta que esta semana pues será el segundo informe de gobierno del títere, que obviamente pues las mentiras que nos va a decir pues ya son insostenibles. Hay demasiados muertos, demasiada sangre a lo largo y ancho del país, que ni yendo a los programitas de cuarta de Televisa o de la radio o qué sé yo, pues se pueden tapar. Aquí un recuento de lo que no dirá el títere en su informe. El 60% de los mexicanos reprueba la administración de Peña Nieto. Esto de acuerdo a los datos de la encuesta realizada por Pew Research. El 57% rechaza la reforma energética. El sondeo se realizó entre abril y mayo, donde 6 de cada 10 mexicanos indicaron su desaprobación por el modelo económico de Peña Nieto. Ante su segundo informe de gobierno, que representa el tercio de su sexenio, Peña Nieto es despreciado por la mayoría de los mexicanos. Le reprochan la carestía, el desempleo, la inseguridad y la violencia,
pero también lo perciben falso, deshonesto, manipulado, rebasado por los problemas. Y a pesar de la campaña en programas de chismes y supuestas conversaciones a fondo con famosos lectores de noticias, los ratings no fueron los esperados, confirmando que la reforma en telecomunicaciones es otro más de los fraudes. Y hablemos entonces de lo fallido que ha sido este sexenio hasta el momento. Una presidencia impuesta, comprada, armada desde las pantallas de Televisa con consecuencias fatales. El telepresidente que nos ha llenado de sangre, de violencia, peor que con el genocida Calderón, que ha saqueado, que ha entregado los recursos naturales a los intereses extranjeros, cual vil lacayo que es. El desempleo, la pobreza y tantas cosas que estamos padeciendo y que ni apareciendo con bombo y platillo en el canal de las estrellas se puede ocultar. Y lo que hemos visto durante la gestión del títere, pues ha sido el derroche excesivo de recursos públicos para cosas totalmente absurdas y banales. Y por supuesto el favorecimiento económico en miles de millones a Televisa. Revisemos un par de ejemplos, botones de muestra de lo que está haciendo que a diferencia de otros que también se robaron hasta lo que no, a este le vale. A los titiriteros que le mueven los hilos no les importa que nos demos cuenta de todo este exceso. Bestel Operves de Grupo Televisa ha ganado 1.100 millones de pesos adjudicados directamente este año para dar servicios de voz y datos a Pemex, Sociedad Hipotecaria Federal, Secretaría de Educación Pública, Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y Telecomunicaciones de México. En 20 meses el gobierno se ha gastado 2 millones de pesos en artículos de lujo como corbatas, mancuernillas, aretes y mascadas. Concretamente y de acuerdo con datos del portal de obligaciones de transparencia, de 2006 a la actualidad, las compras a exclusivos diseñadores internacionales como Cristina Pineda y Ricardo Cobalín le ha costado 7.013.444 pesos al erario. 5 en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón y otros 2 con el títere. Y en materia de derroches no es lo único. Senadores han gastado 31 millones de pesos en viajes con cargo al erario. Son 11 los senadores que han hecho 10 o más viajes al extranjero. 5 del PRI, 3 del PAN, 2 del PRD y 1 del PT. Solo por ellos el Senado ha gastado 9.916.000 pesos en boletos de avión. A través de la complicidad con el narcotráfico han despojado a infinidad de personas de sus tierras, y esto para avalar la reforma energética, esa donde intereses extranjeros, transnacionales y demás vendrán a asentarse, unas ya están aquí en nuestro país, a hacerse más multimillonarias de lo que ya son, y a través de este desplazamiento que se orquesta también a través del narcotráfico, pues la violencia ha sido imparable. Con Enrique Peña Nieto, del 1 de diciembre
del 2012 al 31 de julio de este año, se registraron 57.899 homicidios dolosos y culposos. En las zonas donde se presume que hay gas shale, el narco intimida a la población y facilita la imposición de los intereses de transnacionales en Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz. El auge de las compañías petroleras en Texas, Estados Unidos, ha sido aprovechado por las organizaciones criminales de México, que mediante la clonación de camionetas oficiales trasiegan grandes cantidades de narcóticos y también petróleo, lo que evidencia el uso de un artilugio más al servicio del narco, como el uso de drones, la explotación de hidrocarburos a través de la fractura hidráulica, el fracking del subsuelo, con el consumo de millones de litros de agua y la combinación de centenas de químicos, ha ocasionado en Estados Unidos contaminación del suelo, agua y aire, así como el desplazamiento de pobladores. Esta práctica ha sido prohibida en Francia, Bulgaria y Alemania. En México se planea aplicarla en yacimientos de Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, Puebla y Oaxaca, de acuerdo con información de Pemex. Y será devastador utilizar el fracking para extraer el gas, el petróleo y demás. Y no solo, con graves consecuencias para el medio ambiente. Hay infinidad de casos registrados donde se aplica el fracking con personas que padecen cáncer. Esto se convertirá en un genocidio de proporciones mayúsculas, y todo gracias a la entrega de Pemex a intereses extranjeros. Gracias a este maldito vendepatrias, a este títere que para eso lo pusieron. Y a consecuencia del pasado que veníamos arrastrando con las pésimas gestiones que hemos tenido a lo largo de la historia, y sobre todo con los panistas, con este estúpido de Vicente Fox y con el genocida Calderón, pues bueno, y hoy con el títere en Los Pinos, pues la consecuencia ha sido la pobreza que rebasa los 60 millones, la falta de oportunidades laborales y aparte, hoy como nunca antes, la represión ante quien quiera alzar la voz. México en las peores condiciones de su historia, más deplorable, más sumido en la pobreza y en la devastación no podría estar. El salario mínimo en México es inferior al umbral de pobreza per cápita, destacó la CEPAL. Cuauhtémoc Cárdenas afirmó que las reformas son contrarias al interés nacional y que solo benefician a unos cuantos, mientras que cada mes hay 200,000 nuevos pobres desde que Peña Nieto asumió el poder. Actualmente superamos ya los 60 millones de pobres en el país. En el segundo trimestre del año, 2.5 millones de personas en México se encontraban sin empleo. 28.6 millones de personas se encontraban en la informalidad, según datos del INEGI, y quizás son mucho más. Y con las modificaciones a la Constitución y sin ellas, la represión es latente. Quien se atreva a alzar la voz va a la cárcel, lo compran, lo desaparecen o aparece ejecutado. Y toda esta información solo es el botón de muestra. Hemos ido documentando a lo largo de infinidad de programas, pues todo lo que está sucediendo en este país en cuanto a los excesos, en lo que se gastan nuestros recursos, todo lo que dejan de aportar de eso que es nuestro, de nuestros impuestos, a programas sociales que combatan principalmente la pobreza, que ofrezcan empleo y demás. Lo hemos documentado acá, al igual que la violencia que no cesa, al igual que los nexos que aún se tienen con el Chapo, aunque supuestamente esté en la cárcel, y con la tuta que en complicidad con el PRI
con el comisionado Alfredo Castillo Cervantes, pues ventila como un Big Brother, pues a tanto funcionario que no se les hace nada. Y sobre todo al personaje no lo detienen cuando han tenido la oportunidad de hacerlo. Se sigue claramente la misma estrategia. Y si armamos el rompecabezas, la colusión con el narco les favorece totalmente para, a través del miedo, del sometimiento o del asesinato, y que ya no solo se limita a matarse entre ellos, sino también a la población civil, la que no tiene nada que ver. El aparato que están utilizando con el narcotráfico, con el ejército, con la nueva gendarmería para la represión, para el desplazamiento y para el saqueo es contundente y se están saliendo con la suya. Todo esto el títere no lo va a decir, por supuesto, en su segundo informe de gobierno, que habrá que ver cuánto nos va a costar a los mexicanos, porque les pagamos todo a estos malditos buitres. Y sí que nos va a costar una fortuna muy seguramente, porque una de las marcas que dejará este sexenio es el exceso, así como la sangre. Ya casi 60,000 muertos, lo que pues Calderón casi hasta el final del sexenio se le contabilizaba, y aquí ni siquiera va a la mitad. Bueno, terrible la situación. Y a propósito de esto, y preparamos la semana pasada un reportaje sobre las amantes del narco, estas mujeres que fueron seducidas o se dejaron seducir pues por los grandes capos de la droga, tanto mexicanos como sudamericanos. Interesante saber estas figuras que pues apostaron su amor, su seguridad y hasta su propia vida por estar al lado de estos delincuentes. Gracias nuevamente a quienes nos siguen a través de whatsapp.com, a través de revolucionradio.net y a través de Radio La Nueva República. Las amantes del narco son mujeres que perpetúan fielmente la condena para las que fueron programadas. Preservar la figura del macho mexicano sin garantías de fidelidad, estabilidad y seguridad. Son capaces de darlo todo por su amor, en casos extremos hasta su propia vida. Muchas de ellas han ido más allá y se han convertido en cómplices de sus hombres, perdiendo más que su libertad. Otras han emulado sus pasos y se han convertido en poderosas narcotraficantes. Pero la amante del narco promedio solo se limita a vivir el clásico cuento verde. Amar a su hombre, perdonar sus excesos, cuidar de sus hijos, ser exes o viudas modelo y disfrutar del dinero mal habido de sus difuntos. Las estrellas del entretenimiento han sido presa fácil de la tentación de los enamoradizos y asesinos narcotraficantes. Desde bellezas cómplices que pagan los platos rotos, exuberantes mujeres que de amantes se convierten en madres abnegadas de sus hijos, reinas del pop que amenizan sus veladas y otras que terminan siendo traicionadas por sus padrinos, clientes y distribuidores. Salieron de San Isidro, procedentes de Tijuana, traían las llantas del carro repletas de hierba mala, eran Emilio Varela y Camelia la Tejana.
Elena Zúñiga ha sido cómplice de sus aventuras, al igual que María Susana Flores. Ambas fueron Miss Sinaloa. Una fue a la cárcel y la otra está muerta. Para la mala fortuna de María Susana Flores Gámez, Miss Sinaloa 2012, la madrugada del 24 de 2012 fue abandonada a su suerte por Orso Iván Gastelum, el Cholo, y 3 gatilleros más. Al entrar al ejido, el líder de los sicarios del cártel de Sinaloa en esa zona instruyó a la Miss: di que te secuestramos, no te van a hacer nada, te dejarán ir. Fue asesinada en un fuego cruzado por militares y los sicarios del Chapo. Laura Elena Zúñiga fue Nuestra Belleza Sinaloa 2008. Sin embargo, su carrera se vino abajo luego de verse involucrada sentimentalmente con Ángel Orlando García Urquiza, operador del cártel de Juárez. Zúñiga, García Urquiza y otros 7 hombres fueron arrestados en diciembre de 2008 en un retén militar ubicado en Zapopan, Jalisco. Traían consigo 2 rifles de asalto AR-15, 3 pistolas, 9 cargadores, más de 600 cartuchos de diferentes calibres, 16 teléfonos celulares y alrededor de $18,000 en efectivo. Arlet Terán encendió pasiones entre la Barbie y Salvador Cabañas. Al parecer, la relación que la actriz sostenía con el futbolista hizo enojar al narcotraficante Edgar Valdés, quien perpetró un atentado contra el futbolista. Silvia Irabien La Chiva, conocida por su participación en Big Brother, quien ahora es DJ y Playmate con contrato de 5 años con Playboy, sostuvo una relación con José Jorge Vladeras Garza, el JJ, con quien tuvo una hija. Juliana Sosa, modelo colombiana, también sostuvo una relación con el JJ, quien por cierto tenía nexos con la Barbie. Alicia Machado, ex Miss Universo, tuvo un idilio de amor con José Gerardo Álvarez, el indio, del cártel de los Beltrán Leiva, de quien también tuvo un hijo, mientras que Tatiana amenizaba las piñatas de los Narco Juniors. Ninel Conde, Alejandra Guzmán, Gloria Trevi, Anaí y los Rebeldes amenizaron fiestas de los capos de la droga. Salma Hayek y Penélope Cruz fueron invitadas de honor de El Grande, lugarteniente y pistolero de más confianza del cártel de los hermanos Beltrán Leiva en Sinaloa, durante la filmación de su película Bandidas. Historia que se cuece aparte es la inolvidable pelea entre la Barbie y la diva de la banda. Jenny Rivera era muy solicitada por Edgar Valdés Villarreal para cantar en sus fiestas, quien le pagaba en efectivo y con droga. En una ocasión, ya muy drogados y pasados de copas, la Barbie y Jenny Rivera se enfrascaron en un altercado. Edgar Valdés ultrajó y golpeó a la diva de la banda delante de los demás invitados, causando el enojo y la indignación de Rivera, gritando al retirarse del lugar que se las iba a pagar, causando la risa y la burla de la Barbie. Inclusive hubo detonaciones en contra de los vehículos que transportaban en aquella ocasión a Jenny Rivera y su equipo. Esto sucedió en diciembre de 2009. Unos meses antes que se hiciera la detención de Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, se presume que Rivera contribuyó a la captura del capo, hecho que le costó la vida a la diva en diciembre, pero del 2012. Una hembra si quiere un hombre, por él puede dar la vida, pero hay que tener cuidado si es hembra, se siente herida. Otras, ante la falta de talento, exceso de belleza y algunas cuantas caricias, han recibido millones en presentaciones que jamás les pagarían los empresarios del show business. Pero nadie tan afortunada como Melissa Plancarte, que con papá Tuta logró arrancar una desangelada carrera artística como cantante, que ha sido apoyada no solo por su prófugo padre, sino también por las mismas autoridades michoacanas,
y los altos narco ejecutivos de Televisa. Las amantes del narco de una u otra forma se han salido con la suya, y aunque algunas hayan pagado los altos costos de ser chicas del narco, nadie les quitará la fama, los reflectores y las millonarias cuentas en sus bancos. Y pues ahí están las amantes del narco, unas que pagaron muy caro y a otras que les pagaron muy caro por ser chicas del narcotráfico. Y la semana pasada, la antepasada, presentamos un reportaje sobre la homosexualidad en Televisa, y eso dio pie a otro programa que también produjimos en el área de Ser Cabal, este espacio en pro del bienestar integral, donde ahondamos mucho más en el tema de la homosexualidad, que en un momento más lo escucharemos, pero los invito a ver a través de hugosat.com, a escuchar a través de revolucionradio.net y Radio La Nueva República el reportaje que presentamos sobre la homosexualidad en Televisa. Y ahorita cubrimos el tema, lo analizamos ampliamente sobre la homosexualidad. ¿Se nace, se hace o se impone? La aversión obsesiva contra hombres o mujeres que integran la diversidad sexual, así como las actitudes o hábitos comúnmente asociados al otro sexo, como los metrosexuales y los hombres con ademanes tenidos por femeniles, o las mujeres con ademanes tenidos por varoniles, es homofobia. Las estrellas en México no escapan de la apabullante discriminación social, impulsada, fomentada y acentuada por los convencionalismos morales, éticos y de buen gusto en los medios masivos de comunicación. Actores, actrices, cantantes y hasta políticos deben callarse su derecho a tener libertad de elección, esconder su orientación sexual si se prefiere al mismo sexo, someterse a los estrictos estándares de lo que debe ser la homosexualidad a través de las pantallas de Televisa, o terminarán perdiéndolo todo. Myself in the beat of the drum, 'cause honey, this is a battle that you haven't won. Lose myself in the beat of the drum, try to forget what you've done, but honey, this is a battle that you haven't won. Instead of taking them all, I've been broken down, and with a broken heart. Es claro que quien decida figurar en la escena pública como parte del entretenimiento o en la esfera política debe someterse a los rigurosos estándares de Televisa. Entre ellos, la sexualidad no está exenta. A través de las pantallas del canal de las estrellas, la mujer debe ser sumisa, madre abnegada o bien una mujer fatal, pero nunca lesbiana. Estrellas como Ana Gabriel han tenido que callar sus preferencias sexuales, que quedan claras en muchas de sus canciones. Ocultar, aunque sea un secreto a voces, romances turbulentos como el de Yolanda Andrade y Montserrat Olivier, y relaciones estables como Tina Galindo y Daniela Romo. Otras han tenido que fingir casamientos o grandes romances para no ser arrumbadas en los foros de Televisa. Salma Hayek, Karime Lozano, Fabiola Campomanes, Bárbara Mori, Kate del Castillo, Silvia Navarro y una lista interminable.
Inmersos en el capitalismo y con el apuro de crear adictos al consumismo, Televisa ha olvidado a los galanes de antaño. Muy lejos, la figura del hombre feo, fuerte y bravío. Hoy, el metrosexual es lo in, pero nadie quiere correr con la misma suerte de Ricky Martin. Admitir su orientación sexual casi le cuesta la carrera. Otros ni siquiera pudieron empezarla, como Cristian Chávez, y unos más terminaron de sepultarla, como Sebastián Ligarde. Es sabido los inicios del fortachón Eduardo Yáñez y su romance con el productor Ernesto Alonso, el amorío entre Moreno Valle, sí, el Gober Bala, y Fernando Colunga. Han vendido grandes exclusivas como la boda de Lucero y Mijares, con tal de crear esos idilios de ensueño. Idea que seguramente retomaron con La Gaviota y Peña Nieto. Aunque el títere impuesto fue señalado públicamente por el que decía ser su examante. Otros políticos han tenido historias de amor con los galanes de Televisa, y no se trata de Emilio Ochoa Ifet o Marcelo Ebrard. A él lo casaron con la actriz Mariana Prats, ni tampoco a Manuel Velasco, el supuesto tortolito de Anaí. Javier Latorre ha tenido que ocultar su vida amorosa con un importante personaje masculino para no perder su titular en Hechos. Otros más han tenido que omitir su sexualidad, aunque sea evidente, como Fabián Lavalle, Juan José Origel, Daniel Bisoño y Horacio Villalobos. Los galanes han tenido que callar su gusto por los hombres antes de perder el estelar. David Cepeda, Víctor Noriega, Ernesto Laguardia, Alberto Estrella, Juan Manuel Bernal, entre una muy larga lista. Han incorporado la figura del charro mexicano a su versión del siglo XXI, con Alejandro Fernández, que dista de lo que fue un Jorge Negrete, sobre todo por su afición a las mujeres. Aunque el hijo de Chente es de familia numerosa y con varios matrimonios falaces, en la unidad de urgencias del IMSS en Culiacán nunca olvidarán el penoso incidente que vivió el potrillo por mal utilizar sus juguetes sexuales. Televisa tiene claro su concepto de cómo es el homosexual. Debe ser afeminado, chismoso, superfluo y promiscuo. Y dictamina a su audiencia a que debe conceptualizársele así a los hombres que gustan de hombres. En sus pantallas jamás se expondrá al homosexual como universitario, exitoso empresario y con familia saludable. Debemos entender que el homosexual nunca podrá ser algo distinto a los personajes populares como Carmelo, Julio Esteban o las insufribles actuaciones de Omar Chaparro encarnando a los gays. No importa que el actor o cantante someta su vida privada a los intereses de la empresa de San Ángel, siempre y cuando garantice ratings. La estrella estelar deberá olvidarse de la persona para ser solo la figura. No todos correrán con la misma suerte de Juan Gabriel, que es idolatrado hasta por el más macho en los momentos de borrachera, aunque jamás lo admite, argumentando que lo que se ve no se juzga. Pues ahí está, ese fue el reportaje que hicimos sobre la homosexualidad en Televisa y sobre todo cómo dicta Televisa que debe ser vista la homosexualidad. Entonces de ahí se desprendieron muchos comentarios, que agradezco tanto el apoyo a ese reportaje,
pero pensamos y planeamos hacer algo mucho más a fondo sobre el tema, que vale muchísimo la pena, por supuesto, porque es algo con lo que vivimos muchos y con lo que conviven muchos. Entonces, a través de Ser Cabal, este espacio en pro del bienestar integral del ser humano, preparamos una investigación que en lo particular he realizado durante mucho tiempo, y les propuse algunas perspectivas alrededor de cómo entender a la homosexualidad. Entonces los invito a ver y escuchar lo que expusimos en Ser Cabal. La homosexualidad a lo largo de la historia ha tenido diversas explicaciones acerca de su origen, desde Freud, que afirmaba una bisexualidad latente en todos los individuos, la religión, que ha señalado el pecado mortal en que se vive quien practique la sexualidad entre iguales, los científicos que jamás han podido documentar una explicación contundente, solo una aproximación de tipo genético, psicosocial y sociocultural, hasta llegar a la vulnerabilidad de los medios masivos de comunicación, señalándola como una enfermedad aberrante, una diversidad tolerable o una maravillosa moda de grandes alcances económicos. Y dejando de lado los clichés acerca de la homosexualidad, si se nace o se hace, hay que ir más allá, y a lo largo de 18 años me he encargado de investigar a detalle qué sucede con esta situación, y a través de mi experiencia personal he sintetizado ciertas teorías o hipótesis que hoy les comparto, que no suenan tan descabelladas y que al final de cuentas cada uno de ustedes puede tener el juicio alrededor de esta información que considere más pertinente. El tema es polémico, sé que lloverá de todo, pero esa es la idea. Invitarlos al análisis, a la reflexión a través de estos espacios, a que saquen sus propias conclusiones y, por supuesto, a que sean proactivos en la investigación de toda esta información. Y entonces, el hecho de ser homosexual, ¿se nace, se hace o se impone? Hablemos de esto. Y si bien a través de la historia han desarrollado una amplia gama de teorías o hipótesis acerca del origen de la homosexualidad, una cosa está clara: la ciencia aún no tiene una certeza del bien a bien de dónde se origina la homosexualidad. Hasta el momento no hay evidencia científica que certifique que la homosexualidad es producto de factores biológicos. Solo existen aproximaciones a factores genéticos, pero la ambigüedad es total. No se distingue bien a bien entre la atracción sexual entre miembros del mismo sexo de individuos que estén inconformes con su propio género. Los estudios científicos argumentan una combinación de factores, inclinándose mayormente a los psicosociales: entornos de madres sobreprotectoras, ausencias de figuras paternas, infidelidades dentro del matrimonio en los padres, abusos sexuales perpetrados en la infancia, predominancia de figuras masculinas o femeninas en la formación del menor, y el papel de los medios masivos de comunicación como agentes educativos. Y se ha dicho de todo, pero hay una teoría que les comparto acerca de que la homosexualidad es prevenible,
tratable y curable, todo dependiendo de la egosintonía. Dejando fuera los absurdos conceptos que nos han impuesto la religión, charlatanes teóricos de la salud mental o terapias milagrosas para curar la homosexualidad, existen teorías sobre el tratamiento a las personas de orientación homosexual para tratar al paciente que no esté en egosintonía con su sexualidad. Es decir, revertir aquellos constructos mentales adquiridos por factores ambientales que hayan inducido a la persona a tener una preferencia sexual por su mismo sexo y que no se identifique plenamente con su orientación en todos los sentidos, situándolo en vivencias confusas, caóticas, de culpas y de infelicidad constante. Esto pondría a la homosexualidad en un marco de prevención dentro del contexto familiar y social en el desarrollo del infante. Y sabemos también que la homosexualidad dejó de ser vista como una enfermedad por la OMS en los 90. Pero lo que también debemos saber es que fue por consenso, no porque hubiera evidencia científica que dijera que no es enfermedad como tal. En 1990 la OMS excluyó a la homosexualidad de su categoría de patologías, pero la decisión se tomó por consenso entre los especialistas de salud mental, no por evidencias científicas que avalaran que esta no fuera una enfermedad en sí. Ciertos autores señalan que la exclusión de la homosexualidad del rubro de patologías mentales se debió principalmente al sistema económico impuesto por Estados Unidos, considerando el potencial económico que representaría la comunidad lésbico-gay. Otros abordan la presión de grupos y asociaciones de la época ante la homofobia potencializada a través del invento del virus VIH, adjudicado principalmente a las personas homosexuales. Y dentro de esta búsqueda a lo largo de 18 años por saber el origen de esto, de lo que me sucede a mí, al igual que a millones, se encuentra que la homosexualidad es un trastorno de la personalidad. Para inferir un trastorno de la personalidad, habrá que partir del principio de totalidad. La homosexualidad comparte claras conductas que podrían considerarse síntomas que prevalecen en la mayoría de los individuos que experimentan atracción y prácticas sexuales con individuos de su mismo sexo. Dejando fuera los estereotipos que han potencializado los medios masivos de comunicación con afanes comerciales, el homosexual se caracteriza por tener una necesidad imperiosa de acompañamiento romántico, rayando en muchos casos en la promiscuidad, un miedo permanente a estar a solas, temor al compromiso en sus relaciones afectivas ante los fracasos e infidelidades dentro de las mismas, celos patológicos y temor constante al abandono, preocupación excesiva o descuido extremo de su imagen física, depresiones continuas que son agentes que desencadenan adicciones al alcohol, drogas y otros estupefacientes, vulnerabilidad en su autoconcepto, exhibicionismo y caricaturización sobre sí mismo y su orientación o negación de su preferencia sexual, jugando un doble rol social, homofobia interna y externa, apego o desapego excesivo hacia los padres, superficiales, extrovertidos o introvertidos, presas fáciles del consumismo y de venerar figuras del entretenimiento impuestas por el capitalismo, afición por involucrarse y entrometerse en las conductas de otros,
Si partimos de esta premisa, la homosexualidad es de origen contextual, aunque sin descartar algún factor biológico que tiene su origen en la formación del infante y su relación directa con sus padres, independientemente de su permanencia o ausencia. Es un trastorno de personalidad de carácter crónico que no se cura, con severas secuelas físicas y emocionales ante la falta de un tratamiento por profesionales de la salud mental. Y por supuesto con la libertad que tienen cada uno de ustedes por interpretar esta información como mejor les parezca, emitir su propio juicio. De eso se trata. En lo personal, considero que es un trastorno de la personalidad desarrollado en el contexto social de cuando éramos niños. Es simplemente un trastorno de personalidad crónico, no es que se vaya a curar ni se vaya a quitar, pero también se puede aspirar a tener una buena funcionalidad en el contexto y también aspirar a una buena condición de salud física y mental, pero siempre y cuando se atiendan los síntomas que se desarrollan a partir de este trastorno. Estas características que algunos teóricos han propuesto como síntomas, dándoles una atención adecuada en manos de especialistas o por iniciativa propia para ver y entender qué es lo que me sucede y cómo me comporto y qué tanto deteriora esa condición a mi calidad de vida. Y en el entendido que esta investigación extensiva es a título personal, puedo inferir también que las nuevas generaciones, los que sean padres de pequeños o los que lo vayan a hacer, pueden observar qué están haciendo como padres para criar a un hijo que probablemente pueda ser homosexual. Pues ahí está, esa es la postura a través e insisto, a título personal, una investigación de más de 18 años por entender lo que me pasa a mí, lo que me pasó a mí y cómo quiero vivir la vida. Detecté varias características que siempre estuve dispuesto en terapia y no necesariamente por la homosexualidad, sino por otras cuestiones de salud mental que les he compartido en emisiones anteriores. Y de ahí también, pues aprovechando, trabajé la parte de la homosexualidad, donde pues sentía algo que no cuadraba. Y pues soy bastante, digamos, curioso, inquieto y me gusta saber pues tener una explicación alrededor de las cosas, y es de donde pues parte esta investigación que finalmente pues pude transmitirla a través del espacio de Ser Cabal. Y bueno, todos tienen la libertad de pensar, de tener el criterio, el juicio que pues mejor consideren. Es un tema espinoso, es un tema difícil, incluso muy doloroso para familias, para los propios homosexuales o gente de la diversidad sexual. Entonces es con todo el respeto y lo hago desde la trinchera donde yo soy un homosexual. Entonces creo que habrá a quien le pueda servir esto que yo he investigado, que le pueda dar o despejar algunas dudas, y también a los padres estar pues muy al pendiente de sus hijos y no olvidar que no solamente se tienen a los hijos y ya. Pues ahí está. Pasemos ahora entonces al ébola, esto que los medios masivos, los que están por supuesto con el nuevo orden mundial y que son prácticamente todos, pues están aterrando a la población. Escuchemos y veamos este reportaje. Sigue en marcha el plan de sometimiento de la población a través del ébola. El siguiente paso será revelar a la opinión pública que el virus puede transmitirse por vía aérea, que según los estudios científicos hasta el momento es imposible. Una vez inculcado el concepto de la posible transmisión aérea del ébola en la opinión pública,
con las necesarias medidas de control que conllevará eso, posiblemente estaremos entrando en la segunda fase de manipulación, la combinación entre terrorismo y ébola. Un instrumento que en momentos desesperados como el que vive Estados Unidos le cae de maravilla, porque ya no solo será pues invadir territorios petroleros, cometiendo genocidio como lo está haciendo, como lo ha hecho en la historia y como probablemente está en sus planes cometerlo en el futuro. También se incorporan factores como las enfermedades, donde la población entra en caos, en pánico, y es más fácil entonces someter a la gran mayoría, o al menos distraerla de los hechos que realmente son importantes y de la masacre que está cometiendo el nuevo orden con la población mundial. Y sobre todo, cómo lo están utilizando a través de los medios masivos de comunicación para distraer, para controlar y para matar a gran parte de la población en el mundo. Y no hay que ir muy lejos para darnos cuenta de las mismas estrategias que utilizan cada que entran en colapso económico, sobre todo Estados Unidos. Hemos sido testigos de infinidad de eventos, de hechos que han marcado nuestra historia a través de autoatentados, a través de guerras, a través de enfermedades, como en este caso el ébola. Nos han hecho creer que el ébola es una enfermedad mortal en todo el mundo. La verdad es que el riesgo actual de muerte en los individuos infectados por ébola en Occidente queda muy lejos de los porcentajes observados en cualquiera de los anteriores brotes. Los dos últimos estadounidenses infectados en Liberia, por ejemplo, están mejorando, y no por el suero mágico que recibieron, sino por la supervisión y el cuidado proporcionado por trabajadores humanitarios y por la rápida evaluación a hospitales modernos con instalaciones de cuidados intensivos. También nos han vendido la historia de que no existe tratamiento para el ébola. Lo cierto es que existen varios tratamientos efectivos que pueden ayudar a las personas que pasan por las peores fases de la enfermedad e incrementar sus posibilidades de supervivencia. Entre estos tratamientos se incluye la reanimación mediante fluidos intravenosos, glóbulos rojos, plaquetas, sustancias coagulantes para evitar las hemorragias, antibióticos para tratar las infecciones bacterianas más comunes, oxígeno y demás. También un equipamiento de diagnóstico moderno puede ayudar a los médicos y enfermeros a seguir las constantes vitales para controlar a los pacientes en caso de complicación. Y el mensaje constante en los medios es que el ébola es la enfermedad más contagiosa y que se extenderá rápidamente por Occidente. El ébola no es la enfermedad más contagiosa que se conoce. No se transmite por el aire ni por aerosoles. Esto la hace menos contagiosa que portadores de enfermedades como el sarampión, la varicela, la tuberculosis o incluso la gripe. El ébola se contagia solo por contacto físico, especialmente por los fluidos corporales. Pero lo que es un hecho contundente es que este tipo de enfermedades o virus que amenazan contra la población mundial, según los medios masivos coludidos con el nuevo orden, pues tienen un origen bélico desarrollado a través de momentos en guerra
y que después terminan cargándole el muertito a la población, a la falta de higiene o a la misma naturaleza. El escritor y periodista español J.J. Benítez afirmó contundente: el ébola es parte de la guerra biológica. Remarcó que todos los medios de comunicación en el mundo están inclinados hacia determinados sectores por las razones que sea, políticas, económicas. En este sentido, dijo que es muy probable que exista un grupo de personas poderosas que deciden sobre todo el planeta, como las guerras, que se organizan con 20 años de antelación. Puso como ejemplo las epidemias de la gripe aviar, el ébola ahora, de las vacas locas, el SIDA, que siempre han tenido un origen militar de guerra biológica. Apuesto lo que quieran a que algún día, dentro de 50 años, claro, o 100, se demostrará que el ébola lo lanzaron los militares norteamericanos sobre África, al igual que el SIDA y la intoxicación alimentaria por el aceite de coíza en Madrid, España, entre otros, indicó. Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Gambia, Ghana, Guinea, Malí, Senegal y Uganda son países donde se ensayan con humanos las vacunas y medicamentos. Los ensayos con humanos de estos medicamentos inhibidores mutagénicos son los que causan aberraciones cromosómicas y es una gran mentira que sean los virus los causantes de las infecciones. Los virus ni existen ni contagian. Lo que la ciencia llama virus no son tal, pero sí son proteínas endógenas transformadas por una deficiencia en la función de las células. Es decir, que las infecciones están producidas por los daños colaterales que causan los medicamentos inhibidores a las células en el momento de sintetizar las nuevas proteínas. Y esto mismo ocurre con el desarrollo del ébola. Las enfermedades existen y son una realidad innegable. Lo que no es tan creíble es que hayan surgido de la naturaleza y que el supuesto contagio a los humanos por parte de los animales haya sido así. Y el papel de los medios masivos de comunicación, como siempre, es fundamental. A través de un plan muy bien elaborado de marketing logran sembrar el pánico en la gente, aunque no lo tengamos cercano, como el ébola en estos momentos, aunque hayan sido casos pues muy pocos, muy aislados, pero aún así logran insertar la semilla del miedo y eso conlleva a un caos que termina por someter a la gente que busca ya sea prevenir o curarse de algo de estas enfermedades o virus que inventaron ellos mismos. Laura Plaglia, especialista en marketing, afirmó que se manipula aprovechándose de las emociones que son las que dictan nuestras decisiones. Si para vendernos ropa, perfumes, coches y demás objetos y servicios que en realidad no necesitamos, la técnica utilizada es la promesa de felicidad. Con el ébola se manipula a partir del miedo y el miedo es hijo de la ignorancia. No es nada sorprendente que no sepamos prácticamente nada de ese virus. Es algo que jamás ha sido parte de nuestra realidad. Un organismo invisible que actúa de forma muy compleja, algo que solo un profesional médico puede entender y tan minúsculo que puede estar al acecho en cualquier lado. La manipulación del miedo es en general lo que mejor funciona en temas médicos. Lo hemos visto de forma muy evidente con la pandemia de la gripe A.
aunque subyace en todas las alertas y sugerencias sanitarias, desde la vacuna contra el virus del papiloma humano, pasando por las mamografías y culminando con la quimio y radioterapia en caso de cáncer. Es obvio, no queremos estar enfermos, tememos la enfermedad, una amenaza supuestamente provocada por agentes invisibles y desconocidos. Para conseguir evitar las enfermedades, nos ponemos en manos de los profesionales de la salud, suponiendo que las autoridades sanitarias sean las que mejor sepan lo que tenemos que hacer. Detrás de la inmensa industria químico-farmacéutica hay demasiados intereses. Tratándose de una emergencia sanitaria debida a un virus mortal que se puede contagiar a través de varios medios: sangre, saliva, sudor, semen y fluidos vaginales. Los protocolos indican que el foco de infección debe ser aislado y controlado, pero resulta sospechoso que por lo contrario los países están repatriando a sus ciudadanos que han estado expuestos al virus. Esa es la forma más rápida para que una infección viral se expanda. No hace falta ser médico para entenderlo. Y es importante recordar que la farmacéutica Tecmira y Estados Unidos firmaron un contrato de $140 millones por una extraordinaria vacuna contra el ébola, un poco antes de que se desatara todo este caos mediático en torno a este virus. Y a tan poco tiempo ya están cotizando en la bolsa y están generando millones. Y es claro entonces que tenemos que sospechar de todo, no creernos a simple vista lo que vemos, no creer lo que escuchamos y lo que nos dicen, y sobre todo tener muy en cuenta al medio que nos los dice, porque la mayoría, si no es que todos, los masivos, los grandes, los poderosos, están cooptados, están a los intereses del nuevo orden, de los intereses extranjeros y de las grandes transnacionales. Y enfermedades o virus como el ébola son invenciones de raíz que después probablemente sí son la enfermedad, donde ellos mismos ganan millones vendiendo la cura o distraen con eso para perpetrar los más siniestros planes que hoy es tan difícil que los tengan ocultos del ojo público. Lo vemos en tantos lugares: Irak, Siria, Gaza. Y bueno, sí que es difícil abordar estos temas como lo hemos hecho en otras emisiones, cuando abordamos el tema del inventado virus VIH y demás. La población lamentablemente es presa de la invasión de los medios masivos de comunicación, en televisión, en radio, en cine, en prensa. Bueno, es un aparato mediático enorme que acostumbra a llenarnos de miedo, de terror, para que no pensemos y para que no indaguemos pues lo que en realidad están haciendo detrás de todas estas cortinas de humo. Y lamentablemente pues terminan existiendo las enfermedades, pero terminan existiendo porque ellos mismos las crean, ellos mismos, para favorecerse entre ellos, en este caso a las farmacéuticas, en tanto pues que hacen un genocidio terrible en tantos lugares, porque Estados Unidos está muy desesperado por su condición económica. Lo escuchábamos al principio en las notas en corto. Estados Unidos vive un colapso económico pues inevitable y está tratando de conseguir dinero de donde se pueda, y los países petroleros pues son el principal foco de atención para ellos. Nosotros no lo fuimos porque gracias a los lacayos de aquí pues bueno, no hubo necesidad ni de ninguna guerra ni de nada, se los dieron completito, eso que fue nuestro, que era Pemex. Y bueno, también la próxima semana retomaremos Ideas en el Garage, un proyecto donde proponemos ser nuestro propio jefe. Ante las condiciones que tenemos, no nos queda de otra que ser proactivos y buscar nuestro propio sustento. Entonces les presento este material, esta propuesta que yo les hago de un tipo diplomado en la red
para ver qué tal les puede funcionar. Hay que intentarlo todo. Y durante 6 emisiones les estaré compartiendo esto que hacemos nosotros, producción audiovisual integral, que no es otra cosa que diseño gráfico, video profesional y diseño web. Entonces, si quieres producir diseño, video y web, acá te decimos cómo. Siguientes programas estaremos compartiendo esto que ya tenemos más de 15 años realizando. A lo largo de las siguientes emisiones hablaremos de qué es y cómo podemos utilizar el diseño, el video y el diseño web. ¿Qué queremos y qué necesitamos? Cómo hacer un diseño, un video o una página web desde su planeación, técnicas, estilo y qué programas son más efectivos para utilizar. Hablaremos también de la planeación estratégica, cómo, a quién y dónde utilizar la producción audiovisual integral, definir servicios y delimitar costos. Y finalmente, una asesoría en marketing, una estrategia efectiva de difusión, posicionamiento y venta. Y la invitación es para todos, para quienes quieran pulir o aprender cómo hacer diseño, video y páginas web. Hoy tenemos las herramientas necesarias para hacerlo por nosotros mismos. La producción audiovisual integral es una serie de herramientas audiovisuales que nos permiten difundir información y lograr un mayor impacto en el público al que dirijamos nuestro mensaje. Comprende de 3 ejes fundamentales: diseño gráfico, producción de video y diseño web. El objetivo primario es conjuntar estos 3 elementos audiovisuales, considerando la competencia dentro del mercado, ofertando un servicio integral que reditúe en el logro de las metas trazadas en el bosquejo del proyecto. Y todo esto que estamos viendo pareciera que es muy aparatoso de realizar, pero si tenemos el interés, la habilidad, el conocimiento o el talento para hacerlo, claro que se puede hacer. La producción audiovisual integral es mayormente efectiva en comparación a ofertar servicios por separado, debido a que se desarrolla una idea general del proyecto emprendido, conservando la técnica, estilo y formato diseñado. Nos permite explotar la creatividad e ir más allá de limitarnos en un área específica. Podría trabajarse en un equipo de personas con habilidad, talento o conocimiento en cada una de estas áreas, aunque también es posible trabajar en solitario y de forma independiente. Y es que ahora, a diferencia de antes, tenemos al alcance todo lo que tiene que ver con diseño, con producción de video y con páginas web, a la mano, con un celular, con una tablet, con una laptop, con una PC. La producción audiovisual integral podemos utilizarla en diversos ámbitos y con variedad de propósitos. Ser agentes de información utilizando las plataformas que nos ofrecen las redes sociales. Emprender nuestra propia empresa de producción audiovisual integral de forma independiente o como outsourcing para corporativos y particulares. Emplear la producción audiovisual integral para crear o mejorar la imagen de nuestra empresa sin tener que depender de terceros. Y en este espacio siempre estará vigente la propuesta de ser nuestro propio jefe, de lanzar nuestra propia empresa de lo que sea, para lo que seamos buenos. Y entonces la producción audiovisual integral, que tiene que ver con el diseño, con el video, con las páginas web, posiblemente nos sea útil en diferentes cosas, desde hacer tarjetas de presentación hasta poder diseñar un sitio web. Para realizar una producción audiovisual integral no es necesario haber cursado una preparación académica afín o ser especialista en el ramo.
Se trata de un conjunto de características que debemos identificar: conocimiento, habilidad y talento. Con una o todas estas acompañado de disposición, entusiasmo y disciplina, se puede llegar a ser experto. Y esto fue solamente la introducción a lo que es la producción audiovisual integral: diseño gráfico, producción de video profesional y diseño de páginas web. En la siguiente emisión trazaremos los objetivos, ese bosquejo que nos sirva para emprender una producción audiovisual integral. Y pues bueno, detuvimos un poquito el proyecto y pido una disculpa a la gente que le ha interesado y que nos ha preguntado mucho qué pasó con él. Pues ya lo retomamos esta próxima semana y lo estaremos compartiendo, por supuesto, también en este espacio. Y podrá pensarse que únicamente es para quien le interese el área de comunicación o el área de producción en medios, ya sea diseño gráfico, diseño web o producción de video. Pero no, creo que ahorita con el acceso a la tecnología, con todo lo que eso significa y con todo lo que nos podemos acercar a ellos, a los teléfonos celulares, a las tablets, a las laptops, a las PC, pues bueno, tenemos un gran futuro y muy prometedor a través de internet. Entonces el curso se trata de eso, de a quien le interese, pues podrá a través de estos materiales tener una mejor idea en lo que mejor podamos aportar nosotros con esta experiencia de más de 15 años de trabajo, pues tener iniciativas propias donde no se tenga que depender propiamente de este terrible sistema que pues nos tiene en la pobreza, en la miseria, sin oportunidades de empleo ni de estudio siquiera. Entonces, pues una propuesta más que aquí dejamos a su consideración. Ojalá les interese, ojalá podamos ser útiles en algo para salir adelante, porque no queda de otra. Entonces iremos haciendo una serie de módulos, en total 6, donde estaremos hablando desde cómo planear una producción para lo que sea, y no tiene que ser solamente para un programa o un videoblog o algo que tenga que ver con medios propiamente. Lo pueden aplicar en cualquier negocio y en cualquier parte sin que tengan que invertir una cantidad grande de dinero, misma que estoy convencido que la mayoría no tenemos. Entonces hay que echar mano de la creatividad para poder entonces salir adelante, y confiamos en que esto que ponemos a su disposición pueda ser de utilidad para muchos. Y pues hemos llegado a la parte final. Les agradezco a todos la confianza, todo lo que nos envían, todas las palabras de aliento para continuar con estos proyectos. Muchísimas gracias. Atesoramos en demasía toda esta respuesta tan positiva, y también a la gente que no le encantamos tanto también, pero muchas gracias por estar al pendiente de nuestro trabajo. Agradezco también a revolucionradio.net por la confianza, por abrirnos su espacio, así también a Radio La Nueva República, que desde la semana pasada también nos están transmitiendo a través de su señal. Muchísimas gracias. Y a toda la gente que nos ve a través de hugosat.com, gracias de verdad por esa confianza y por apoyar este proyecto, que lo hacemos pues ahora sí que por amor al arte, porque contrario a lo que pueda pensarse, aquí no hay un gran equipo, somos 2 personas que trabajamos con toda la pasión, con toda la honestidad y con el compromiso de hacer con lo que sabemos hacer, pues algo que pueda ser de beneficio y utilidad allá afuera. Y nuestra forma de contribuir a mejorar esta sociedad tan llena de tantas cosas negativas y de tanta falta de oportunidades laborales, de información confiable, de espacios de entretenimiento, pues bueno, a través de lo que hacemos, esa es la propuesta y esa es la idea. Proponer algo mucho más allá, que nos lleve a un pensamiento crítico, que nos lleve a la reflexión y a ser mejores personas, a ser individuos cabales. Nos vemos en la próxima emisión y nos escuchamos también. Gracias, hasta la próxima.
Let's raid. Here you are, you were gonna come to me. Here you are, but you better choose carefully. 'Cause I'm capable of anything, of anything. 'Cause I'm coming at you like a dark horse. Are you ready for it? A perfect storm, perfect storm. 'Cause way too long, way too long. There's no going back. Entra a hugosat.com, donde encontrarás noticias, novedades y el portafolio de los principales proyectos de Hugo Sat, productor de medios audiovisuales.